Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas el día de hoy. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, presidida por el maestro Horacio Culebro Borrayas, y la Fundación Antiga, presidida por el ingeniero José Antonio Benítez Antiga, les dan la más cordial bienvenida y agradecemos su participación pues en este esfuerzo en colaboración en el que se impulsa el curso denominado Ciberseguridad Integral, protegiendo a todas las generaciones. Pues este espacio que ha sido diseñado para fortalecer esas capacidades de prevención, de identificación y de respuesta precisamente frente a los riesgos que podemos enfrentar en el entorno digital. Es indispensable que fortalezcamos nuestros conocimientos y vayamos desarrollando esas habilidades que nos permitan navegar de manera segura en todos los espacios digitales. Así que, pues bueno, agradecerles también a todos los que nos acompañan desde distintos municipios, estados, incluso desde el país de Guatemala también. Sean bienvenidas y bienvenidos desde dependencias gubernamentales, organizaciones, empresas, academia, alumnos, alumnas, madres y padres de familia, bienvenidas, bienvenidos todos, precisamente con esa visión intergeneracional que se ha desarrollado este curso de 4 sesiones. Pues bueno, el día de hoy toca llevar a cabo la sesión 2 con el tema juventud y redes sociales y pues bueno, de manera muy especial damos bienvenida también a nuestra ponente, a nuestra facilitadora de estas 4 sesiones de este curso, a quienes externamos pues nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración, por su generosidad para compartir con nosotros pues todo su conocimiento y su experiencia. Yo sé que hay personas que ya estuvieron en la primera sesión, pero habrá quienes no la conozcan y por ello es importante compartirles parte de su semblanza. Ella es la ingeniera Brenda Cuevas Vázquez, es ingeniera especialista y emprendedora con más de 9 años de trayectoria, liderando la innovación tecnológica, la ciberseguridad y la transformación digital. Su experiencia se centra en diseñar e implementar estrategias robustas para la integración segura de tecnologías emergentes como Web3, blockchain e inteligencia artificial, orientadas a la protección de infraestructuras críticas y procesos de negocio. Como emprendedora visionaria, es fundadora de Protect Hub, plataforma dedicada a soluciones empresariales en ciberseguridad e inteligencia artificial, y fundó Novec, proyecto pionero en auditoría de código descentralizado mediante blockchain. Cuenta con una sólida formación académica que incluye estudios en blockchain en la Universidad Anáhuac Mayab con computación cuántica y en la Universidad VM con desarrollo de tecnologías y sistemas de información, además de múltiples certificaciones internacionales de líderes de la industria como Google, Amazon Web Services, Cisco e ISO. Apasionada por la equidad, ella es creadora del programa Blockchain DevOps para mujeres, es docente universitaria, oradora internacional, pero sobre todo está comprometida con hacer de la tecnología un vehículo de cambio real, inclusivo y seguro. Y antes de cederle el micrófono a la ingeniera Brenda, pues quiero decirles que pueden ir dejando, durante el desarrollo de la sesión, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que al final abramos esa sesión con la ingeniera y pueda resolver las dudas. También durante el desarrollo de la sesión vamos a compartirles un link para que se registren la asistencia y con esa asistencia podamos generarle su constancia de participación. Así que muy importante que dejen muy bien ahí sus datos. Y pues bueno, esos son los anuncios. Así que pues ya sin más, le cedo el micrófono a la ingeniera Brenda. Adelante, bienvenida.
Hola Laura, buenos días a todas y todos. Gracias por la presentación. Me siento muy contenta de nuevo de estar aquí con todas y todos ustedes. Y justo siguiendo con el programa de capacitación impulsado por Fundación Antiga, pues ahora nos vamos a centrar un poco más en adolescencia. La sesión pasada nosotros platicábamos acerca de cuáles son estos mecanismos de protección y cuáles son algunas vulnerabilidades respecto a las infancias. El programa de capacitación, pues justo es navegación segura e inclusión digital intergeneracional. Para quienes sea su primera sesión, está justo planeado que sean 4 sesiones. La primera sesión, pues nos enfocamos justo en validar cuáles eran estas vulnerabilidades técnicas y guías de protección para la niñez e infancias. Hoy nos vamos a centrar en la juventud. Nuestra tercera sesión tiene que ver con adultos y adultos mayores, la cuarta sesión. Justo hoy vamos a hablar de juventud, redes sociales y vulnerabilidades en estos entornos. El enfoque es para jóvenes y adolescentes. Sin embargo, claro está que muchas personas de las que estamos en esta sesión utilizamos, tenemos perfiles y pues tenemos de cierta manera una vida digital en nuestro entorno, pues se pudiera decir tanto laboral como social. Y pues justo nos hemos involucrado en las redes sociales a partir del 2012 que se hicieron populares aquí en la región América Latina y sobre todo en México, que llegó con mucho más auge Facebook. Pues varias de las personas que ahora ya pasamos los 30, pues empezamos a interactuar con con estas aplicaciones y empezamos a compartir información y también empezamos de alguna manera a aprender qué sí y qué no. Sin embargo, aunque se pudiera decir que nosotros, quienes ya somos de generaciones pues más avanzadas, podemos de alguna manera identificar algunos vectores de engaño, podemos identificar algunas técnicas de manipulación, podemos identificar algunos ciberdelitos que tal vez no, nosotros no le llamamos como tal, es un ciberdelito, pero pues intuimos que puede ser algo que nos vulnere. En la actualidad, los jóvenes y adolescentes con una realidad más hiperconectada y con un acceso y con una posibilidad de conexión mucho más vulnerable que con la que tal vez nosotros crecimos, pues es mucho más posible que ellos puedan ser víctimas de delito informático, de ciberdelito, y pues que se puedan materializar distintas amenazas a través de los vectores de engaño y de vulnerabilidad que existen. Vamos a hablar hoy de cómo es que nosotros los podemos identificar como padres de familia, docentes y también como personas que interactuamos en nuestros núcleos familiares, como padres, como tutores, podemos pues prevenir o bien compartir información con nuestras adolescencias y con los jóvenes que pues forman parte de nuestro día a día. El objetivo, pues justo es que nosotros tengamos las herramientas e información para identificar los vectores de engaño, cuáles son estos métodos utilizados por agresores y que claramente está que aunque estos métodos a veces sean obvios o que nosotros percibamos que realmente es un engaño, pues de pronto para los menores puede ser algo normalizado. Y justo cómo es que nosotros podemos identificar si nuestros adolescentes y jóvenes están sufriendo de algún delito informático o están siendo víctimas de algún delito informático o ciberdelito. Y justo vamos a verificar cuáles son las rutas legales y operativas de actuación que nosotros podemos implementar tanto en las aulas como en nuestro entorno familiar. Antes de iniciar con nuestro tema,
Vamos a responder algunas preguntas y me gustaría que vayan interactuando en el chat conforme vaya pasando la pregunta en pantalla, pues que ustedes vayan poniendo su respuesta en el chat respecto a cuál es su perspectiva o cuál es justo lo que ustedes piensan de esa pregunta. Si es no lo sé, también se vale. Si es lo desconozco, también se vale. Pero si es algo que ustedes ya han identificado o si ya ustedes tienen una respuesta para esa pregunta, me encantaría leerles. Entonces, vamos a iniciar con la primer pregunta. Y es, si la cuenta de TikTok o Instagram de mi hijo o alumno es privada, ¿quién puede ver los videos y fotos que sube? ¿Eso lo sabemos? Me encantaría leer sus respuestas en el chat, por favor. Nos vamos a tomar 3 minutitos para responder estas preguntas. Los seguidores, ok. Quizás los administradores, ok. Solo los amigos, quienes se siguen, sus amigos, ok. Bien. Ambos. ¿A qué nos referimos con ambos? Amigos y seguidores. ¿A qué nos referimos con ambos? Voy a volver a repetir la pregunta para quienes aún estén los amigos, ok, quienes aún estén pensando en su respuesta. Si la cuenta de TikTok o Instagram de mi hijo, hija, alumno o alumna es privada, ¿quién puede ver los videos y fotos que sube? Los seguidores aprobados, las personas que la cuenta de TikTok permite verlos, los que ellos le permiten visualizar de la cuenta, los amigos añadidos, amigos y seguidores, los papás, tanto el administrador y el creador de la cuenta, a quien tenga de seguidores, ok, bueno, quizá como esté configurada su privacidad, exactamente, bien, bien, ¿quién más? ¿Quién más nos puede, quizá como esté configurada su privacidad, ok, bien, bien, ¿qué más? Si es privada, solo el administrador de la cuenta o depende de la configuración y quién le permite ver los contenidos. Ok, bien. Bueno, pues justo aquí podemos percibir un mito acerca de la privacidad. La privacidad, pues depende justo de nosotros como usuarias y usuarios de una red social. Yo como dueña de ese nombre de usuario, porque ya hablábamos en la sesión pasada que hay un elemento importante cuando yo estoy utilizando las aplicaciones y todas las herramientas digitales dentro del entorno digital. Y este elemento importante se le conoce como el término y condición y aviso de privacidad. Entonces, nosotros y nosotros cuando pues justo comenzamos a interactuar en la red o comenzamos a pues integrar nuestros perfiles en redes sociales, aceptamos un término y condición. ¿Qué pasa? Que pues lo vimos en la sesión pasada que el 98% de las personas no leemos los términos y condiciones. ¿Qué dicen esos términos y condiciones? Que tanto TikTok como Instagram dicen que yo les voy a ceder una licencia de uso del contenido. Y esa licencia es global. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no soy dueña del contenido que subo a esa red social. Entonces, pues justo en temas de privacidad, ¿qué es lo que dicen esos términos y condiciones? Las personas que integren contenido en mi plataforma o en mi red social
van a pegarse a las políticas de privacidad que yo les ofrezco. La privacidad en las redes sociales se puede decir que no puede ser objetivo. Yo no puedo decidir si realmente, o yo no puedo validar si realmente lo que yo estoy poniendo como privado es privado. Entonces, justo aquí hay un mito de privacidad en las redes sociales. Si yo, por ejemplo, estoy poniendo mi cuenta como privada y resulta que ahí subo fotos personales porque se ha creado también una tendencia en que voy a hacer una cuenta pública y una cuenta que la tenga como privada. Y en la cuenta de TikTok que es pública, pues voy a subir todos los videos que pues tal vez yo tenga y que no tengan nada que ver a lo mejor con mi persona, voy a compartir información que tal vez pues cualquier persona pueda ver. Y en la cuenta privada resulta que yo solo voy a aceptar como seguidores a mis amigas, amigos o conocidas y conocidos, y en esa cuenta yo voy a subir información personal. ¿Qué tipo de información personal? A lo mejor las fotos con mi familia, las fotos de mi cumpleaños. Hay un justo trend en redes sociales o una tendencia donde se empiezan a subir dumps. Los dumps, pues obviamente son varias fotos agrupadas de lo que sucedió esa semana, ese día, ese mes. Si nosotros como adultas o adultos, padres de familia, este, tutores, docentes, pues le preguntamos a nuestros alumnos, alumnas, hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, nietas, nietos, ¿cuál es el Doom de este mes? Estoy segura que ellos van a poder, los adolescentes y jóvenes, van a identificar perfecto a qué nos estamos refiriendo. Un Doom es justo, pues, se puede decir como una serie de fotografías que tienen que, se relacionan con momentos significativos del mes o de la semana o del día. Y lo que hacen los jóvenes y adolescentes es subir en redes sociales carruseles o un conjunto de fotografías. Y generalmente ese trend inició hace varios años y sigue vigente y se sigue subiendo en las cuentas privadas de los adolescentes y jóvenes. Ahora, algo importante aquí, cuando nuestros adolescentes o jóvenes tienen, o nosotros incluso tenemos nuestro perfil privado, pues basta con que una persona que sea mi seguidor o que sea parte de mis amigos en esta red social comparta el contenido para que ese contenido se haga público. Porque además yo eh, no puedo reclamarle a la red social el por qué si estoy poniendo mi cuenta privada, pues deja que otras personas puedan compartir en sus historias o puedan hacer copias de mi contenido. Entonces, es importante que nosotras y nosotros nos podamos permitir el validar cuáles son las opciones de privacidad de las cuentas y para que nosotros podamos justo tener esa perspectiva de que la privacidad de las cuentas de redes sociales no siempre es privada o no siempre tiene que ver con que pues ya descargué la cuenta y la puse como privada, sino también hay otras opciones que nosotros podemos configurar. Y esas opciones que nosotros podemos configurar, ya las hemos hablado también en la sesión pasada, es hacer un diagnóstico a qué opciones de mis dispositivos tiene acceso la red social. Si estoy navegando o si estoy utilizando los navegadores, ¿cómo es que están utilizando mis datos para dar justo interacción dentro de la red social? Vamos a ir con la siguiente pregunta. Si un adolescente se toma una foto con el celular dentro de su habitación y la sube a redes sociales sin que se vea nada de la casa ni de la calle, ¿puede un desconocido saber dónde vive? Aquí me encantaría que me ayudaran a responder esta pregunta. Sí, no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? No sé, me imagino que sí.
¿Qué creen ustedes? ¿Puede un desconocido saber dónde vive? Sí, si está activada la parte de la ubicación. Claro, es posible, sí, porque deja rastros digitales que se revelan su ubicación, ¿ok? Sí, ok, bien. Sí, por el IP, ok. Si tiene activado la fecha, si no está su ubicación, no. Claro que sí se puede localizar. Está porque tiene vinculado datos personales. Yo opino que sí, la tecnología está avanzada y esto es un peligro. Puede que sí, ok, bien. Bueno, pues aquí también hay un mito de que cuando yo tengo la cuenta privada y aunque no se pueda ver lo que hay en mi entorno, hay un mito del rastro, de que no hay rastro. Pero aquí pues el rastro es invisible en la red. Y justo ahorita vamos a hablar de algunas técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para validar cómo es que pueden localizarnos a través de este tipo de contenido. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando tomamos una fotografía y justo como utilizamos un dispositivo móvil generalmente, a ese dispositivo móvil le dimos a aceptar también términos y condiciones. ¿Qué pasa? Nosotros, en ese dispositivo móvil, le dimos justo que puede utilizar mi ubicación para ciertas aplicaciones. La cámara en nuestro dispositivo móvil utiliza la ubicación y esa ubicación se incrusta, por decirlo de alguna manera, en la fotografía a través de un dato. Ese dato no lo vamos a ver nosotros en la foto, pero si nosotros hacemos un análisis de esa fotografía, ese dato sí lo podemos verificar a través de un código o a través de una línea de ubicación o bien una coordenada. Y cuando nosotros pues justo aceptamos esos términos y condiciones y no hemos revisado cómo se están utilizando las opciones de mis dispositivos para, por ejemplo, esta función de la cámara, es muy posible que existan datos ocultos, que ya hablamos de eso en la sesión uno también, pero vamos a repetir qué son los datos ocultos. Los datos ocultos también se conocen como metadatos. Los metadatos son datos de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Una foto tiene datos que nosotros conocemos y que nosotros ya sabemos que existen, que puede ser el nombre y la extensión. Por ejemplo, mifoto.jpg, mifoto.png. PNG, JPG son formatos de imagen. Este es un dato de la fotografía, pero existen los metadatos. Y los metadatos, por ejemplo, es justo puede ser la IP del dispositivo con el que se sacó la foto, puede ser la ubicación exacta de donde se sacó esa foto, porque mi dispositivo tenía acceso a la ubicación mientras yo estaba utilizando la cámara. Entonces es muy probable que sí se pueda saber cuál es la ubicación de esa persona, aunque no se vea nada del entorno y justo es muy posible saberlo por estos metadatos o los datos ocultos. Con las coordenadas exactas de GPS y justo si nosotros no hemos desactivado los permisos de ubicación de la cámara, pues es muy probable que sí exista esa posibilidad de que nos puedan localizar. Y justo algo más específico, geolocalizar. ¿Qué pasa si yo pongo coordenadas en Google Maps? Me va a llevar al punto exacto donde yo quiero estar. Entonces, como lo dijimos la sesión pasada, es importante hacer una validación de qué permisos tiene cada una de las funciones y aplicaciones en nuestro dispositivo. Vamos con la siguiente pregunta. Un adulto crea un perfil falso
en Roblox, aparentando tener 12 años. Platica 3 semanas con un alumno de la escuela, se gana su confianza y le pide que le envíe una foto en traje de baño. El menor se la envía voluntariamente. ¿Esto se considera un delito? Me gustaría leerles en el chat. Sí, sí, ¿por qué? A ver, cuéntenme algo un poco más. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué sí se considera un delito? Sí, es menor de edad, ok. Usurpación de la identidad y contactar mediante a un niño. Sí, le puede dar, siento que es el uso a la foto, sí. Son los grooming, está invadiendo la privacidad del menor, sí, porque está mintiendo, está usando de la confianza, está pidiendo algo indebido, está vulnerando los derechos del menor, por eso los padres deben de estar presentes cuando tenga el teléfono, ok, mal uso por la ley Olimpia, sí, porque es menor de edad. Sí se considera un posible delito de grooming porque un adulto engaña a un menor para obtener imágenes personales mediante una falsa identidad. Exactamente. Sí se considera un delito y es un delito digital mayor. Es un delito digital mayor, exactamente, alguien lo dijo, Osvaldo lo dice muy bien, es un delito conocido como grooming, que es engaño. Y justo la pederastía pues está penada por la ley. Entonces, aunque el consentimiento del menor pues se haya mitificado como que si el menor quiso no es delito, pues no quiere decir que deje de ser un delito. O sea, los menores no pueden dar su consentimiento para compartir contenido implícito, contenido sexual o contenido íntimo. Entonces, aquí, pues es muy importante que nosotros como adultos responsables de estos menores, de las infancias y de las personas que están utilizando un dispositivo móvil que aún justo son menores de edad, pues podamos distinguir estas conductas digitales que justo pueden materializar un delito grave. Y aquí, como lo dijimos, está justo de alguna manera vulnerando también los derechos del cuidado de las infancias y adolescencias. Entonces, es importante que nosotros vayamos rompiendo esos mitos también de que las infancias y los adolescentes y las adolescentes puedan estar seguros jugando videojuegos en línea. Roblox es un ejemplo y Roblox es una de las plataformas digitales que más ha tenido casos identificados basados en grooming, basados en pedofilia y basados en delito cibernético común para vulnerar la intimidad de las infancias y adolescencias. Hay otro tipo de videojuegos que también tienen chats comunes donde podemos interactuar y que vulneran también la privacidad y seguridad de las infancias y adolescencias. Entonces es importante que si, por ejemplo, yo de Navidad, yo de Día de Reyes, yo de Día del Niño, o yo porque justo mi adolescente o el joven que aún no es mayor de edad cumplió con sus objetivos académicos o le doy como premio una consola de videojuego, entonces yo tenga esa capacidad como adulta y adulto responsable de verificar, de tener ese apetito de validación de cuáles son los posibles riesgos que pueden materializarse a una amenaza importante para mi menor si es que está utilizando dispositivos o consolas de videojuegos. Las consolas de videojuegos recientes ya tienen conexión a Internet. Con las consolas de videojuegos recientes ya podemos hacer cuentas en distintas, pues se puede decir plataformas
y podemos interactuar con otros usuarios. Nadie nos asegura que nuestro adolescente o nuestro niño o niña no esté platicando con un adulto simulando ser un menor. Entonces es importante que, como ya lo habíamos dicho, tengamos esa capacidad de vigilancia, de no integrarle a nuestro alumno, a nuestro hijo, a nuestra hija, de que nosotros no le podamos integrar las pantallas de manera voluntaria sin una supervisión. Un niño o un adolescente no puede estar con pantallas sin supervisión. Un niño o adolescente no puede estar utilizando dispositivos, consolas de videojuegos sin supervisión. Eso es algo importante. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta y podamos tener, pues también esa percepción de seguridad para los nuestros. Vamos con la última pregunta. Si una pareja de adolescentes termina su relación y uno de ellos comparte en el grupo de WhatsApp del salón una foto íntima que el otro le había mandado cuando eran novios, ¿quién o quiénes están cometiendo una infracción o un delito? Me gustaría que analizáramos esta pregunta. El que comparte, ¿ok? Todos los que vean y comparten, vulnera la confianza, ¿ok? El que comparte, ¿ok? Bien. El que lo comparte y el que mira, ¿ok? La persona que envió originalmente la foto a su pareja cuando eran novios no está cometiendo la infracción en este caso, ya que la compartió en un contexto privado y de confianza. El que comparte, quien comparte o almacena esa información. El que difunde la información, ok, bien. La persona o las personas que comparten esa foto, ok, bien. Bien, pues justo aquí hay una técnica que se llama sexting, que la vamos a ver mucho más específica durante la sesión, pero justo aquí quien está cometiendo una infracción o un delito es quien sube la foto, pero también como ya lo hemos visto, quien también comete una infracción o un delito es cualquier compañera o compañero que reenvíe, guarde la imagen o almacene en algún sitio de almacenamiento, ya sea local o en la nube. Entonces, aquí son responsables las personas que comparten, quién difunde y quién almacena. Y eso es importante que como adultos y tutores lo tengamos muy en cuenta, porque si tenemos una situación que justo esté cometiendo un delito alguna persona a través de un sexting, que es una técnica que vulnera justo la intimidad de las personas, entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder actuar y exigir el derecho a la privacidad y también acudir a las instancias correspondientes para que se proteja este derecho. Y el derecho a la privacidad, pues también tiene que ver con la corresponsabilidad. Es responsable quien comparte, quien almacena y quien distribuye también. Si yo reenvío la imagen, también soy responsable. Si yo guardo la imagen en mi dispositivo, también soy responsable. Si yo comparto la imagen, también soy responsable. Y también aquí tener esas conversaciones con las adolescencias y las infancias. No es culpabilidad ni tampoco es objeto de castigo
que una persona o un infante que justo haya sido manipulado y vulnerado a partir de una técnica de delito informático no es objeto de castigo, porque muchas veces se revictimiza a la víctima. Entonces, es importante que como adultas y adultos tengamos justo un buen manejo y una muy buena contención para cuando se materializan este tipo de agresiones. No revictimizar a las víctimas, porque eso también detiene de pronto los debidos procesos que ya existen a nivel legal en nuestro país. Entonces, bueno, con esta introducción, vamos ya ahora sí a la última pregunta. Si un alumno de secundaria es víctima de la difusión de fotos íntimas sin su consentimiento en redes sociales, ¿qué ley mexicana castiga específicamente este hecho? Ley Olimpia, ok, muy bien. Ley Olimpia, sí, Ley Olimpia, muy bien. Ley Olimpia, ok, bien, muy bien. Pues justo hoy creo que ya nos hemos dado una idea de qué es de lo que vamos a hablar en la sesión y vamos a ver un poco el panorama nacional. ¿Cuál es el panorama nacional? ¿Cómo es que nosotros, pues ahorita estamos parados a nivel sociedad en estos temas de justo protección a las adolescencias y a los jóvenes y también a las infancias? Según un informe de UNICEF que justo fue sacado en este mes, 1.6 millones de adolescentes sufren violencia o abuso sexual facilitado por tecnología. Entonces, creo yo que esa es una cifra interesante e importante que nosotros podemos, pues de alguna manera, ir tomando en cuenta para integrar en las aulas, integrar en los contextos y entornos familiares técnicas, estrategias, conversaciones para poder identificar cuáles son estas violencias y abusos sexuales que se pueden facilitar por la tecnología. El agresor generalmente no suele ser un extraño. En el 64% de los incidentes, la víctima ya lo conocía. 29% amigos, 19% pareja, 16% familiares. Aquí existen muchos contextos. Cuando, por ejemplo, 29% amigos, el ciberbullying pues se puede materializar a través de a lo mejor una pelea de amiguitos en el aula y que puede escalar a una violencia pues materializada más en el contexto digital o en los entornos digitales muy peligrosos. 19% pareja, pues obviamente cuando nuestros adolescentes y jóvenes ya están pues comenzando a relacionarse afectivamente con otras personas, es muy posible que por algún enojo, que por algún berrinche o que por algún desacuerdo dentro de la relación que no se haya cumplido o que no se logre consensar, es muy probable que empiece una situación de violencia digital. Y el 16% de los familiares, hay muchas situaciones de acoso y de violencia digital que se pueden materializar a partir de justo cómo nosotros ya conocemos a las otras personas. Familiares que conocen a nuestros adolescentes, a nuestras hijas e hijos, a las infancias que nosotros protegemos y que pueden justo escalar a situaciones mucho más peligrosas. El 39% de los primeros encuentros físicos derivados de redes ocurrieron o se gestaron directamente en la escuela. Entonces, justo es importante que para todas estas situaciones que luego suceden generalmente en entornos de adolescencias, donde se promueven campañas de violencia y agresividad hacia las personas y se normaliza que pues a partir de algún reto de internet, que a partir de alguna técnica para subir el nivel
tal vez de reputación o de popularidad de la o el adolescente, es importante que nosotros validemos y tengamos estas conversaciones con las adolescentes y los adolescentes, los jóvenes y las jóvenes, que justo el que nosotros comencemos a hacer propaganda, campañas, convocatorias que tengan que ver con violentar, con violencia física, con temas de agresión física, verbal o sexual hacia otras personas, es un delito que ya se puede castigar con la ley. Entonces, es importante que tengamos estas conversaciones. Hay situaciones que de pronto ya se están saliendo de control, donde se hacen convocatorias en redes sociales para ver o para asistir a peleas de adolescentes saliendo de la escuela o peleas de jóvenes saliendo, terminando las clases. Entonces es importante que se tengan campañas de concientización claras y no solo en las aulas, también en las familias. No es nada normal el que yo como adolescente asista o justo valide o haga de alguna manera haga una publicación o yo justo propague la información de convocatorias que promuevan la violencia hacia otras personas. Entonces es importante que justo tengamos estas conversaciones respecto a la violencia, cómo sí se puede materializar y cómo las tecnologías de la información pueden facilitar el que pues pueda cometerse una tragedia o se pueda materializar una amenaza. Las aplicaciones de Meta, que ya habíamos hablado de cuáles son las aplicaciones de Meta, las que todos conocemos y que creo yo que al menos alguna vez hemos utilizado son Facebook, Instagram, Snapchat. Meta tiene muchas más aplicaciones, pero las más populares y de redes sociales son estas aplicaciones. WhatsApp también es una de las aplicaciones de Meta. Entonces, concentran la mayoría de reportes de violencia y abuso para las infancias y adolescencias. Entonces, Facebook, 52%. Ya hemos visto casos donde se promueven justo estos eventos de violencia, se reclutan a personas, a adolescencias, a infancias, para poder incurrir en algunos delitos que vulneren su seguridad, como trata de personas, como crimen organizado, como pues participación en crímenes que tengan que ver con la explotación de contenido sexual o íntimo de las personas. Y WhatsApp, representa el 45%. Es muy importante que nosotros como adultos y adultas podamos verificar qué controles de seguridad yo le estoy compartiendo a mi adolescente, a mi joven, para que pues justo no comparta información privada, para que justo no pueda, no materialice un riesgo en sus dispositivos. WhatsApp es una aplicación que nos ayuda a tener una comunicación más ágil, nos conecta. Es una, pues justo una aplicación de mensajería de texto instantáneo. Pero ¿qué pasa si yo ocupo WhatsApp para absolutamente todas las comunicaciones que tenga en la red? Por ejemplo, si yo ya estoy jugando en un videojuego online, supongamos que es Roblox, y alguien de Roblox me pide mi número de WhatsApp o el número de WhatsApp de mi mamá o de mi papá, no lo comparto. Si alguien en Facebook me dice, oye, te ganaste un premio, pero pásame tu número de WhatsApp, no lo comparto. Siempre hay que verificar. Y es muy difícil, incluso en la vida real, incluso en la vida material que nosotros conocemos tradicional, que nos ganemos un premio o que podamos ser acreedores a un beneficio, ya sea económico o material, sin hacer algo antes. No porque yo sea el usuario 1000 de una página de fans de WhatsApp, de Facebook, perdón, o no porque yo sea el usuario 1 millón de una página web,
voy a tener un premio. Eso no sucede. Es completamente difícil. Yo creo que estoy totalmente segura. Puede que sí haya un 1% de probabilidad, pero de ese 1% de probabilidad, yo sí les invito a que justo nosotros reflexionemos y que nos cuestionemos antes de darle clic. Y estas conversaciones son las que se tienen que tener con las infancias y adolescencias. 13% de adolescentes e infantes son víctimas de abuso digital anual a nivel global. Entonces, creo yo que esta es una métrica que tenemos que tener en cuenta, porque si no sabemos cuáles son los datos, dónde estamos paradas o parados, va a ser muy difícil que nosotros podamos identificar qué es lo que está pasando con mi adolescente, con mi joven o con el joven que vive conmigo, qué es lo que sucede en las aulas también, cómo es que yo puedo compartirles esta información a los adolescentes, a los jóvenes y a las jóvenes para que puedan protegerse y justo crear esta intención de protección digital que no se normaliza. Vamos a ver un poco de la identidad digital y el oversharing. Ahora, estos son conceptos que justo vienen de términos anglosajones o del norte global. ¿Por qué en región Latinoamérica no tenemos, por ejemplo, una traducción literal del oversharing? Porque, pues, donde se promueven o se justo se empieza a investigar acerca de las técnicas de violencia digital o de los ciberdelitos o de cuáles son estas vulnerabilidades digitales, pues también es donde se comienza a crear esta tecnología. Y hay un tema de subrepresentación de la región latinoamericana. Entonces, casi todos los conceptos, casi todas las definiciones las vamos a ver en inglés por esa razón, porque la tecnología es creada por personas del norte global me refiero a Estados Unidos, también temas de Reino Unido, parte de Europa, entonces esas personas son las que crean las tecnologías. Entonces, el norte global es quien crea las tecnologías y es también donde se promueven las campañas de investigación, de revisión, pues justo estas estrategias de ciberseguridad para las aplicaciones que utilizamos. Hay una subrepresentación de la región Latinoamérica para todas las aplicaciones que nosotros ya estamos utilizando. Entonces, por eso es que de pronto no nos vemos identificadas o identificados con la información que aparece, pero como ya estamos acostumbradas o acostumbrados a utilizar estas aplicaciones o estas herramientas digitales, pues normalizamos el uso. Pero con esta aclaración, es por eso que quiero seguir con la sesión para que si ustedes ven muchos conceptos en inglés o muchas definiciones en inglés, o justo en otro idioma o lenguaje que nosotros no conocemos como el español, es por esa razón. Entonces, el oversharing es una tendencia que ahora se está explotando mucho más y que se ha hecho más popular en los últimos años, a partir yo creo que de la pandemia hacia 2026, porque el oversharing es esta tendencia de compartir información privada. ¿Qué tipo de información privada podemos compartir? Ubicación, rutina, uniformes escolares, temas de diplomas, también cuando las alumnas y alumnos o las adolescentes y jóvenes están compartiendo su WhatsApp en cualquier chat de Discord, cuando están compartiendo el nombre completo en cualquier chat de Discord, cuando se conectan a Wi-Fi públicos porque no tienen datos, también ahí es muy probable que la información privada no la compartan de manera intencional o de manera, pues sí, o sea, no la compartan porque ellos quieren de manera voluntaria, bueno, aunque no me gusta tanto la palabra de manera voluntaria, porque pues nunca compartimos nada en la red de manera voluntaria. A veces no lo exige la aplicación porque si no, yo no puedo seguir utilizando. Entonces, justo cuando yo me conecto a redes Wi-Fi públicas, comparto información
que no sé qué estoy compartiendo. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y justo en esta tendencia, pues nosotros compartimos de manera impulsiva y excesiva. Entonces, esto lo podemos ver en TikTok e Instagram. Y además ahorita nos estamos centrando en adolescencias y en jóvenes y también tal vez en infancias, aunque no creo que algún niño tenga un TikTok o un Instagram. Esa sí sería una red flag. Pero también los adultos y adultas compartimos información privada en estas redes sociales. Entonces es importante que nosotros también tengamos esa percepción de privacidad. Cuando generalmente se da el oversharing cuando se busca la validación o la recompensa. Ahora, otro mito que justo existe o que se creó con las redes sociales es que voy a descansar cuando estoy utilizando redes sociales o me voy a distraer con redes sociales o si estoy haciendo una pausa al trabajo, al estudio, a la escuela, voy a ver redes sociales. La respuesta es que las redes sociales no son para el descanso, no son una actividad de distracción y justo no se pueden catalogar como un entretenimiento. Si nosotros estamos scrolleando y estamos viendo videos continuamente, nuestro cerebro está teniendo una función cognitiva, está creando justo un trabajo cognitivo que nos va a nosotros a cansar. Entonces, las redes sociales no son un descanso y ese también es un mito que se tiene. Entonces, por ejemplo, hay personas que utilizan las redes sociales una vez que terminaron de trabajar. Voy a ver redes sociales para relajarme, o sea, yo he escuchado frases como para relajarme, para descansar, veo redes sociales antes de dormir y resulta que despierto mucho más cansada o cansado de lo que ya estaba antes de dormirme. Veo redes sociales cuando estoy comiendo y resulta que pues el alimento no tuvo la misma función que si yo lo haría de manera consciente. Entonces, cuando nosotros estamos scrolleando, nosotros tenemos recompensas de dopamina. La dopamina, pues, es una sustancia química que funciona en la corteza prefrontal del cerebro y que lo que hace es generar a través de otras composiciones químicas y con otras sustancias, pues obviamente como la serotonina y otras sustancias, pues esa percepción de felicidad o de que yo estoy bien. Entonces, el que yo esté scrolleando y está comprobado en estudios de universidades nuevamente del norte global, que ya aquí en México también se está impulsando esa investigación, pero está comprobado que el que yo esté scrolleando muy seguido o el que yo pase más de cierto tiempo viendo videos cortos, me genera una recompensa de dopamina algorítmica. O sea, ¿qué quiere decir? Felicidad instantánea. Entonces, justo esta respuesta neurológica de satisfacción inmediata, pues yo la recibo al tener interacciones en línea. ¿Qué es lo que pasa cuando yo subo una fotografía a las redes sociales y recibo muchos likes? Entonces tengo la ansiedad de estar revisando todo el tiempo el contenido para ver cuánta interacción tuvo y lo mismo pasa con los videos o con las cuentas de redes sociales. Ahora, las personas, los seres humanos que son, pues justo que están en esa etapa de desarrollo, de capacidad cognitiva, de crecimiento, de desarrollo de pensamiento crítico, que pues ese desarrollo se da mucho más en la etapa de la adolescencia y mientras somos jóvenes, son más propensas a que pues el oversharing se materialice a través de ellos porque es mucho más fácil inducir a un adolescente a la adicción de las pantallas a través de los algoritmos, a través de estas técnicas de scroll infinito o a través de estas percepciones de popularidad invisible, porque si yo tengo 100,000 seguidores versus la persona que tiene 5 seguidores,
No quiere decir que la persona que tiene 5 seguidores sea menos valiosa que yo, que tengo 100,000 seguidores. Entonces es importante también trasladar estas pues percepciones a nuestras adolescentes, a los jóvenes, para que justo no se pueda materializar una amenaza dentro de su entorno digital, que de pronto pueda salir del entorno digital y materializarse en su entorno físico. ¿Qué es la huella digital permanente? Nosotros, desde que nos registramos en un portal web, desde que hacemos una cuenta en una red social, desde que estamos utilizando un dispositivo, ya sea una computadora o un dispositivo móvil, que se conecte a la red de Internet, en ese momento nosotros estamos creando una identidad digital. La identidad digital está justo favorecida o se va alimentando de la huella digital. La identidad digital, por ejemplo, es todas las cuentas que yo tengo registradas, todos los correos, todos los dispositivos. Y como todas esas cuentas y todos esos dispositivos pueden estar ligadas a un dato personal como mi nombre completo, mi RFC, mi CURP, mi correo electrónico, mi número de teléfono, entonces mi identidad digital está construido de todas esas cuentas, de todos esos registros. Y la huella digital, pues es permanente. Cualquier foto, cualquier video, cualquier comentario publicado se va integrando en un registro. Ese registro es rastreable y justo es muy difícil de eliminar ese registro. Por ejemplo, si yo en una red social puse un comentario, pero después lo quise eliminar, ese registro de ese comentario, no, a lo mejor ya no lo van a ver los usuarios o usuarias de la red social en ese momento. Pero si de pronto la red social decide hacer públicas sus bases de datos, donde respalda todos los comentarios, ese registro va a ser público. Entonces, toda la información que yo comparta en la red de Internet deja una huella digital. Si yo comparto una foto, pero no le desactive las funciones de localización o GPS a la cámara, pues la foto que yo suba a Facebook obviamente va a llevar esos metadatos o el video. Entonces, por eso es importante implementar controles de seguridad para nuestros dispositivos, para las cuentas donde yo me registro en redes sociales o en cualquier aplicación o en cualquier herramienta digital donde yo esté interactuando en la red. Ahora, la información que yo expongo sí va a alimentar de manera involuntaria. ¿Por qué involuntaria? Porque justo al yo aceptar términos y condiciones, al yo aceptar todas las cookies de algunos sitios web, al yo aceptar que mi teléfono ponga como predeterminadas todas las funciones de geolocalización, de acceso a mis datos, de acceso a mi cámara, pues entonces yo de manera involuntaria estoy alimentando bases de datos públicas. Y justo esto va a facilitar que algunos perfiles que se crean en el entorno digital con mi nombre, con mis datos personales, se puedan compartir con ciberdelincuentes de una manera muy fácil. Si yo no estoy protegiendo mis datos y mi información, es muy fácil que yo sea rastreable. Si ustedes ponen mi nombre en Google, Brenda Cuevas Vázquez, van a encontrar toda la información que yo de manera cuidadosa o descuidada he integrado en la red. Y ese ejercicio lo pueden hacer. Entonces, yo de pronto he estado pues muy descuidada con la información porque a veces pues no tengo, normalizo el publicar una foto, normalizo el publicar un logro profesional, normalizo en publicar información que tal vez puede ser utilizada por los ciberdelincuentes. Hice justo
este ejercicio conmigo. ¿Qué será con ejercicios que hagamos con nuestro nombre completo? Hay personas que justo, por ejemplo, cuando los jóvenes ya son mayores de edad, ya pueden pedir préstamos en línea o sacar cuentas de banco digitales. Entonces, ¿qué pasa si el joven hizo una cuenta en alguna de estas aplicaciones montadeudas? ¿Cuál es el riesgo de estas aplicaciones montadeudas? Que justo estas aplicaciones montadeudas no tienen controles de seguridad, pero son muy invasivas para los dispositivos. Pueden leer mensajes, leer fotografías o guardar fotografías, guardan esa información y empiezan a extorsionar. Entonces es importante tener estas conversaciones de que no tomemos a la ligera cualquier registro. Y ya hemos hablado de este control de seguridad. No debo de utilizar el mismo correo para todos los registros que yo tengo en Internet. La clave o la regla o la estrategia que yo sugiero que ustedes sigan es tener un correo para justo mis cuentas de redes sociales y ese correo solo va a ser el que se va a ocupar para redes sociales, porque si en algún punto es vulnerado ese correo, lo único que se va a poder perder, entre comillas, es la cuenta de redes sociales. Tener otro correo para los trámites gubernamentales, otro correo para justo los trámites que yo hago con instituciones bancarias, otro correo para solicitudes escolares y sé que puede ser una estrategia que me determine hacer mucho más trabajo del que ya hago ahora, que tal vez yo lo perciba como que no me está facilitando la vida digital. Pero si yo lo veo a largo plazo, incluso a mediano plazo y corto plazo, me va a ayudar a proteger mucho más mi identidad digital y justo mi huella digital que voy a estar yo integrando con cada interacción en la red de Internet va a poder ser más controlada y va a poder ser menos susceptible a que mi perfil se pueda, pues, ver como atractivo para los ciberdelincuentes. Hay un rastreo silencioso y este rastreo silencioso se hace desde el inicio de los tiempos de los protocolos web. Cabe señalar que a partir de los años 2000, nosotros empezamos a conocer la Internet como ya la conocemos, donde entramos a la red de Internet y podemos navegar a través de vínculos o hipervínculos y conectarnos con otras páginas web o ver otra información. Eso permitió hacer un rastreo muy preciso de la interacción de un usuario o usuaria en la red. Entonces, con esa información, pues justo creo que vamos a entender este tema que viene perfecto, porque hay un rastreo silencioso en la red. Las fotos que publican los jóvenes y adolescentes tienen metadatos, que ya hemos hablado de los metadatos, que es esta información invisible que se graba en el archivo como la marca del teléfono, hora exacta, coordenadas satelitales GPS. Entonces, cualquier atacante puede aplicar técnicas OSINT. Las técnicas OSINT son métodos de investigación que recopilan información de fuentes públicas de Internet. Ustedes, por ejemplo, si buscan mi nombre completo en Google o su nombre completo de ustedes en Google, están haciendo, o justo tal vez no sabían que estaban haciendo, pero están haciendo un método de investigación a partir de una técnica OSINT. Entonces, si se dan cuenta, hay técnicas OSINT muy básicas, como hacer una simple búsqueda en nuestro explorador web, como técnicas OSINT muy avanzadas que nos permiten rastrear de una forma muy específica y aquí pues podemos tener el rastreo geográfico, podemos validar cuáles son las rutinas escolares del menor y cómo es que nosotros podemos identificar justo las ubicaciones exactas o cómo es que nosotros podemos validar la interacción real
de esa persona o cómo es que nosotros podemos manipular a esa persona. Entonces, es importante que nosotras y nosotros como adultos responsables, adultos y adultas responsables, nos permitamos de alguna manera hacer un análisis y hacer justo una reflexión respecto a qué información está pública en la red. Y justo también de nosotras y nosotros, que somos los responsables. Pero ¿qué información está pública en la red de mi adolescente? ¿Qué información está pública en la red? Si yo le permitía que mi adolescente de 12 años o de 13 años o de 10 años, a un niño de 10 años, si ya le permití que tenga una red social, si ya le estoy permitiendo que utilice algunos perfiles de redes sociales como YouTube, aunque sea YouTube Kids, como por ejemplo, si yo ya le permití que haga una cuenta en Roblox con su propio correo, ¿qué información es la que se está compartiendo? ¿Qué información es la que está pública? Entonces es muy importante que como adultas y adultos, pues tengamos esta percepción de cuidado y que podamos hacer justo una validación clara de cómo es que las adolescentes, los adolescentes están compartiendo su información. Hay información que justo se infravalora, que nosotros decimos, pues, a veces yo he escuchado a jóvenes que me dicen, oye, sí, pero pues, ¿quién me va a querer vulnerar a mí si solo soy un joven de no sé, de 16 años, soy un adolescente de 16 años, soy un joven de 18 años, que solo tengo 3 pesos en la cuenta o que ni siquiera tengo una cuenta de banco. Si tú eres un ciudadano naturalizado, no naturalizado, pero si tú ya eres ciudadano de un país, tienes una acta de nacimiento o tienes un número de identificación, que en este caso nosotros contamos con el INE, eso ya es muy valioso para un ciberdelincuente. No importa que tengas o no tengas millones en la cuenta, no importa si tú eres una persona que pues lo único que hace es subir videos chistosos de ti, de tus amigas y amigos, no importa si lo único que haces es jugar un videojuego en la red. Entonces es importante que tengamos esa percepción de cuidado con nuestra información, con nuestra huella digital. ¿Realmente sabemos cómo estamos protegiendo nuestros datos en la red? Tal vez esa es una pregunta que nos dejaríamos de tarea. Vamos a ver el grooming. El grooming ya lo hemos platicado en la sesión pasada y justo vamos a ver cómo se materializa o cuál es la anatomía del grooming en las redes sociales. El grooming es un proceso donde un adulto se gana la confianza de un adolescente o un menor utilizando perfiles falsos o información falsa. Y justo aquí lo que se usa es manipulación psicológica con fines de explotación sexual. Ahora, hay una brecha de conocimiento clara que nosotras como adultos como adultas y adultos debemos de considerar. Y justo 7 de cada 10 menores de edad no conocen el término ni saben identificar cuando están siendo manipulados bajo esta táctica. ¿Qué quiere decir esto? Que no están sucediendo esas conversaciones en sus entornos sociales, familiares y escolares. El grooming, pues si alguien me escribe y me dice, oye, estás muy bonita, mándame una foto en bikini, eso ya es un ciberdelito y justo es una técnica de grooming. Entonces, yo tengo que saber identificar que no porque se vea en la foto alguien guapo o alguien asiático, que yo esté soñando con un K-drama, y ve a alguien asiático y entonces me pida una foto con contenido sexual o íntimo, yo se la voy a pasar. Es muy fácil ahora que las adolescentes y los adolescentes caigan en esta técnica, porque justo no se habla de cómo es que podemos ser manipuladas y manipulados, cómo es que nos pueden estar mintiendo. Si alguien me dice, oye, te ganaste un premio y te voy a ver en la plaza del centro para entregártelo, hay que verificar los datos. Yo no puedo ir sola o solo si soy un adolescente a recibir un premio de un desconocido de algo que ni siquiera sé si existe. Yo no puedo
ganar dinero solo contestando encuestas en Internet, porque a lo mejor dicen, es un trabajo para todas las personas. Eso no puede suceder. Todos los trabajos donde se gana dinero de manera honesta, honrada, formal, pues requieren un registro, requieren que haya un contrato de pronto, requieren que haya un acuerdo. Si alguien, por ejemplo, me está diciendo, oye, desde 100 pesos, si tú metes 100 pesos, no tienes que ser mayor de edad. Y si tú metes 100 pesos a esta cuenta, vas a ganar el triple en un día. Eso no es real. Todo lo que me determina a mí alguna situación que tenga que ver con datos personales, trabajo o financiero, tiene que venir de la mano con un acuerdo por escrito. Acuerdos que justo estén validados a partir de controles que la ley ampare, que las autoridades amparen. Entonces, hay una brecha de conocimiento en que nuestros adolescentes, incluso nuestras infancias y los jóvenes, no están sabiendo reconocer cuándo están manipulados, cuándo están siendo manipulados. Y eso es importante que nosotros como adultas y adultos pues podamos externarlo, podamos tener estas conversaciones. Entonces, la conversación inicial es justo cuando el agresor suele hablar con los jóvenes de temas de interés. Y esto es muy importante que lo identifiquemos. ¿Qué temas de interés pueden suceder? Música, tendencias, videojuegos, y se finge ser un compañero de la edad para poder eliminar las barreras. ¿Cuáles son esas barreras? Pues las barreras que yo pongo de seguridad, ¿no? O sea, pues si alguien me habla y me pregunta cosas íntimas, pues no las voy a responder, pero siempre la confianza se gana a partir de cosas que son de interés común. Entonces es importante y yo les invito a quienes somos docentes que pues tengamos estas conversaciones en las aulas, a quienes somos padres, tutores, madres de familia, que podamos conversar con nuestros adolescentes, con los jóvenes y con las infancias, de que es muy probable que si a mí me están pidiendo información y yo no conozco a la persona, esté siendo manipulada y se pueda materializar un delito cibernético. ¿Cuáles son los delitos digitales mayores? El sexting y los retos en escuelas, que estos son muy populares. El sexting es el envío voluntario de contenido íntimo. Ahora, no es un delito, pero la ilegalidad ocurre al difundir o chantajear con este material sin consentimiento a la persona implicada. Obviamente, el sexting no se puede calificar como sexting cuando yo lo estoy ejerciendo o cuando un infante o un adolescente está siendo víctima. Eso no es sexting, eso es pornografía. Entonces hay que aclararlo, ¿ok? Para personas que son adultas, que ya son mayores de edad, entonces sí se puede catalogar como sexting. Para personas que no son mayores de edad, se cataloga como pornografía y como abuso infantil. Entonces, también hay que tener claro cómo es que nosotros estamos compartiendo esta información con las personas, con los adolescentes y con las infancias. Ahora, el sexting se da mayormente en los jóvenes, cuando empiezan a crear relaciones afectivas con otras personas. Entonces, generalmente el sexting es una, pues, técnica común de relacionamiento en esta era digital. Pero ¿qué pasa? Si yo difundo ese contenido, entonces es un delito. Si yo soy menor de edad y alguien me está pidiendo fotos íntimas o con contenido implícito, es pornografía, explotación infantil y pues bueno, ahí ya vienen otros delitos que se deben justo de proteger los derechos de las infancias y adolescentes. Ahora, es muy importante también que tengamos esa percepción de riesgo y de seguridad en las redes sociales. A partir de mayo de este año, Instagram eliminó el cifrado de extremo a extremo en su chat o en justo su opción de mensajes privados. ¿Qué es lo que hace el cifrado de extremo a extremo? Nosotros también vemos esa opción de configuración en el WhatsApp. Y justo el cifrado de extremo a extremo es un control de seguridad que las aplicaciones integran en sus chats para que los chats sean privados. Ahora los chats de Instagram pueden ser leídos
por algunas otras personas. Si hacen una búsqueda específica, si a lo mejor a lo mejor hay una estrategia para poder vulnerar ciertos chats de ciertas cuentas, la información que justo se transmita a través de Instagram va a ser muy vulnerable. Entonces, en chats de redes sociales no se comparte contenido íntimo. Ni siquiera, y eso tal vez tiene que ver con creencias muy particulares, con paradigmas muy particulares, pero desde mi perspectiva, ni siquiera en aplicaciones de mensajería instantánea se comparte contenido íntimo, pero pues justo eso depende de cada adulto o persona mayor de edad que comparta este contenido íntimo. Un riesgo, y es un riesgo muy tangible, es compartir contenido íntimo en chats de redes sociales. No se comparte contenido íntimo en chats de redes sociales. Entonces es importante que también estas conversaciones se tengan porque ese contenido íntimo que se difunde o se comparte en chats de redes sociales es muy probable que sí sea vulnerado. Tiene una probabilidad del 99.9% de que sí sea visto por otras personas. Entonces, para que justo nosotros podamos compartir y difundir esta información con nuestros adolescentes y los jóvenes, incluso con las niñas y niños que están utilizando a lo mejor de pronto ya redes sociales. Ahora, aquí nosotros tenemos una tendencia reciente en que hay retos virales que son inducidos por algoritmos en escuelas y que justo comprometen la seguridad, la salud física de los estudiantes y los adolescentes. Estos retos virales, hay retos muy comunes en TikTok, por ejemplo, juegos de asfixia, consumo de medicamentos controlados bajo competencia digital, temas que ya tienen que ver con crear algunas mezclas químicas para ver qué pasa. Retos virales, y hay algunos retos virales que yo digo, ok, o sea, no pueden vulnerar la seguridad de los adolescentes, pero hay retos virales que justo la mayoría pueden vulnerar la salud física y la seguridad de los adolescentes y las infancias y los jóvenes. Entonces es importante tener estas conversaciones y que justo nosotros, pues como tutores, como docentes, podamos de alguna manera compartir esta información, podamos concientizar a las alumnas, a los alumnos, a los jóvenes, de que un reto viral, por muchos views que tenga o por muchos likes que tenga, no vale mucho más que la salud física o la seguridad física de nosotras y nosotros mismos. Entonces es importante que tengamos esa percepción de seguridad de nuestro cuerpo, que se empiece a hablar porque es importante cuidar nuestro cuerpo, porque es importante que pues pensar las cosas antes de hacerlas, porque es importante que nosotros vayamos teniendo esa capacidad de discriminar entre la información que aparece en la red y la información que yo estoy, pues de alguna manera consumiendo. Ahora, algo que hay que aclarar es que los algoritmos, la información, los videos, los posts que me aparecen a mí en mi red social va a ser muy diferente a lo que les aparecen a los adolescentes en su red social. Debemos de entender que los algoritmos se van alimentando y justo se van personalizando. Hay una primera personalización y la primera personalización tiene que ver con datos como región donde se registró la cuenta, sexo, edad, tipo de correo electrónico que usa, si se está registrando con una cuenta de Gmail, con una cuenta de Outlook. Si se está registrando con una cuenta de Gmail, obviamente, como yo le di permisos a la red social de ocupar mi información, pues va a ver todo mi algoritmo de mi buscador o mi explorador si yo ya estoy utilizando Google Chrome, por ejemplo. Entonces es importante que entendamos que lo que vemos en las redes sociales no constituye una verdad absoluta, ni tampoco constituye a veces una realidad.
es contenido digital que está siendo expuesto en mis cuentas, personalizado con base a mis interacciones, a mis justo a mis búsquedas en los exploradores, a qué tipo de contenido yo estoy consumiendo. Si estoy consumiendo contenido de violencia, contenido que radicalice, contenido de discriminación, el algoritmo justo se va a encargar de mostrarme solo ese contenido. Si yo estoy consumiendo contenido que tenga que ver con un tema en específico, ese contenido es el que se va a hiperpersonalizar. Ya ni siquiera hablamos de personalizar, se hiperpersonaliza, sobre todo en redes sociales como TikTok, para nosotras como usuarias y usuarios. Entonces, ¿qué va a pasar con un adolescente? Que de pronto los adolescentes tienen muchas preguntas y no solo de, pues, de cómo sobrepasan esa etapa de adolescente, tienen preguntas de la vida. Si recién vieron la película donde dicen que sí existen los extraterrestres, entonces ellos van a empezar a hacerse esas preguntas. Se van a hacer preguntas, por ejemplo, para las adolescentes que inician su ciclo menstrual, empiezan esas preguntas. ¿Y qué pasa ahora? Que entonces ya no se está consultando a los adultos. De pronto, la fuente de verdad o la fuente de confianza se minimiza a una red social como TikTok. Es mucho más fácil ver un TikTok de qué es lo que está pasando o las noticias de hoy a leer un periódico. Entonces, si yo no tengo como adulta, adulto, responsable de mi adolescente, tutor, madre, padre de familia, docente, conversaciones respecto a que la información que aparece en redes sociales se tiene que verificar porque puede ser falsa, la información que una inteligencia artificial me da se tiene que verificar porque puede ser falsa. Y justo que mi algoritmo está hiperpersonalizado, pues entonces es muy importante que yo vaya integrando una estrategia real para que pueda alfabetizar y concientizar a las adolescencias e infancias y a los jóvenes y a las jóvenes de cómo es que puede ser la interacción en la red. Entonces es importante que también reconozcamos cuando existen estos retos virales que podamos implementar en las aulas, estrategias que puedan mitigar justo puedan mitigar el que se materialicen estos retos virales. Ahora, cada escuela es diferente. Siento yo que cada centro educativo también tiene sus propias reglas. Sin embargo, el sistema educativo nacional nos permite, pues, justo integrar ciertas reglas para que estos retos virales, pues, no se vayan a materializar. Y la primera es justo poner sanciones para quien materialicen estos retos virales que de pronto sí comprometan la salud física de los estudiantes. Sé que hay profesores y profesoras que ahora ya crean contenido y que es contenido donde exploran colaboraciones, donde exploran pues también el compartir día a día de sus aulas. Sin embargo, también es importante que como docentes pues como padres de familia, si nosotros también estamos creando contenido, pues que empecemos a hablar de estos temas y justo empecemos a poner frente o empecemos a poner barreras para que los retos virales no se materialicen o bien si existan consecuencias conscientes respecto a las personas que los están materializando con el fin de darles a conocer cuáles son las posibles consecuencias respecto a su cuerpo, a su salud física, a su seguridad. Y eso es importante que lo comencemos a hablar sin tampoco mucha... Eh, pues mucho tecnicismo y también que lo empecemos a hablar muy claro. Un reto viral puede constituir o puede materializar pues algún peligro para nuestro cuerpo, nuestra calidad de vida. Existe una técnica que se llama ingeniería social. Hoy vamos a hablar de la ingeniería social en videojuegos y justo en la siguiente sesión vamos a hablar de la ingeniería social a nivel general, cómo nos repercute a las personas.
Pero hablando de adolescencias y justo de personas que son jóvenes o que están saliendo de la adolescencia, pues hay una técnica de ingeniería social que se materializa en videojuegos. Ahora, esta modalidad de secuestro virtual no está tipificado como delito, pero justo sí es algo peligroso que se materialice porque es muy posible que los atacantes, ciberdelincuentes, puedan obtener información sensible de nuestros adolescentes o de los jóvenes y pues de ahí materializar un ciberdelito. Generalmente, ¿cómo se da la ingeniería social? Pues el punto de entrada son juegos con servidores que promueven interacción a través de chats. Por ejemplo, Roblox, Free Fire, Minecraft, LOL. Y justo estos videojuegos facilitan que haya chats no moderados y que también existan servidores de Discord. Discord es una aplicación de mensajería instantánea que tiene muchas más funciones, además de que pues pueda haber chats. Y Discord es muy popular para toda la comunidad gamer de todo el mundo. Entonces, este es un punto de entrada y es el punto de entrada más fácil que utilizan los ciberdelincuentes. ¿Cuál es el modus operandi? Los delincuentes obtienen el control precisamente de la cuenta del videojuego del menor y exigen pagos. Aquí pues son cantidades en promedio que van de 10,000 hasta 100,000, pero pueden ser pagos de 100 pesos, de 500 pesos. Por ejemplo, si yo como padre del menor le dije, pues sí, agrega mi tarjeta para que compres créditos en Free Fire o en Minecraft, pues es muy probable que tenga cargos no reconocidos. Entonces, ese es un modus operandi de los ciberdelincuentes. Hay una extorsión psicológica. Entonces, justo persuaden al menor de salir de su hogar fingiendo una falsa emergencia o le ordenan sustraer las claves bancarias de sus padres. Entonces, es importante que tengamos cuidado y que vigilemos, que observemos, tanto más como vigilar, ¿no? Pero observar a nuestro adolescente cómo es que él interactúa mientras tiene una sesión en un videojuego, cómo es que, qué tipo de información el adolescente o la adolescente está compartiendo en sus redes sociales, está compartiendo en los chats de estos videojuegos. Me voy a tomar 5 minutos, por favor, para hacer una escala técnica y pues mientras quien quiere ir por agüita, está perfecto. Regresamos y terminamos el tema y vamos a las preguntas, por favor. Entonces, 12:38, volvemos a retomar, por favor. Hace unos minutitos más. Bien, ¿cuál es el ciclo de captación digital que generalmente tienen los ciberdelincuentes con respecto a nuestros adolescentes o con estas técnicas que justo ellos utilizan para ejercer este tipo de violencia con nuestros adolescentes? El primero es justo la vigilancia.
Y aquí por eso hay que ser muy observadoras y observadores respecto a cómo es que nuestros adolescentes o infantes están utilizando estas cuentas en servidores de videojuegos. Entonces, el agresor estudia el perfil público del menor y justo va a identificar cuáles son sus rutinas. Por ejemplo, si yo le digo a mi adolescente que solo va a poder jugar en ciertos horarios del día, pues eso lo puede vulnerar si es que yo no tengo estas conversaciones o si no es que hay una validación o revisión de cómo es que le está interactuando en la red. Después viene el rapport. El rapport es justo una técnica que lo que hace es entablar, o sea, el ciberdelincuente entabla contacto fingiendo que hay afinidad o que hay intereses en común. Viene el aislamiento. Aquí es donde los ciberdelincuentes justo mueven la interacción de canales públicos en los videojuegos a justo canales privados sin supervisión como WhatsApp y Discord. Y pues al final viene la coacción, que es donde se inicia la extorsión y aquí se exigen imágenes, información, pues a lo mejor hasta fotografías, documentos, se exigen pues aquí datos importantes para que bajo la amenaza se pueda cometer un delito mayor o un ciberdelito. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es este ciclo de captación. ¿Qué marco legal hay en México? En México pues existe la Ley Olimpia, que justo la Ley Olimpia es un conjunto de reformas que tipifican y sancionan penalmente la difusión, reproducción o exhibición de imágenes íntimas, sin el consentimiento expreso de la persona afectada. Ahora, aquí hay algo importante que debemos considerar. Si el agresor tiene entre 12 y 17 años, se aplica la Ley Justicia para Adolescentes con medidas socioeducativas obligatorias. Entonces es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta cómo es que podemos darle estas herramientas o brindarles la información respecto al marco legal que hay en México que protege mi información y que me protege si yo ya estoy siendo vulnerada en un tema de violencia digital. La Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas, pues es una ley que garantiza de forma estricta el derecho a la intimidad de niños y adolescentes frente a injerencias en su vida privada digital. Entonces, aquí, pues esta ley obliga legalmente al personal escolar, directivo o tutores a denunciar y canalizar ante el DIF cualquier sospecha de vulneración digital. Y estas conversaciones se tienen que trasladar hacia los padres de familia, hacia todos los docentes que también están responsables de las aulas de niños, de adolescentes, y también, pues justo si yo estoy interactuando en entornos donde hay personas menores de edad, pues es importante que yo pueda promover o pueda ejemplificar el marco legal de protección que existe en México. ¿Cuáles son los mecanismos de y contención familiar? Ahora, hay tres medidas operativas básicas que nosotros podemos tomar en cuenta. La primera es configurar la privacidad estricta, entonces mantener cuentas privadas en TikTok e Instagram, restringir los DMs. Los DMs son mensajes privados a amigos reales, entonces toda la mensajería privada que se hace en las redes sociales debe de ser a amigos reales o a personas que realmente conocemos. Ahora, esa mensajería privada que se hace en redes sociales como sugerencia y como regla estricta, desde mi perspectiva, no debe de contener o no se debe de transferir imágenes, contenido sexual, contenido íntimo, porque es muy posible que podamos ser vulneradas o vulnerados. Implementar el doble factor de autenticación para que aquí pues habilitemos la validación en dos pasos en las cuentas, ya sea Xbox, PlayStation y redes sociales, si es que nuestros adolescentes y jóvenes ya están utilizando estas cuentas. La siguiente semana va a haber justo un taller para que nosotros aprendamos a integrar el doble factor de autenticación. Quitar la geolocalización, de eso ya hablamos en la semana pasada, pues hay que desactivar el acceso del GPS en la app nativa de cámara de teléfonos para que en las
fotografías que yo hago con mi teléfono móvil no se quede el metadato de la geolocalización o de dónde saqué esa fotografía. Y justo hay una sugerencia que pues hay que tener una regla familiar. En las aulas también se puede implementar. Hay que hacer un pacto verbal firme entre adultos, entre tutores y adolescentes e infancias ante cualquier problema o amenaza en Internet. Nuestra primera respuesta como sus padres, como tu tutor, como tu docente, como tu profesor, como tu profesora, será protegerte y acompañarte, nunca castigarte ni quitarte el teléfono. Esa puede ser una sugerencia, cada una y uno de nosotros desde nuestro contexto, desde justo las reglas que tenemos en nuestro núcleo familiar o en las aulas, podemos ajustarla. Pero hay que tener esa regla como un botón de pánico. Hay que ejercer estos mecanismos de botón de pánico verbales, botones de pánico para que nosotros podamos identificar cuando los adolescentes y los jóvenes están siendo violentados y que podemos mitigar varios riesgos que pueden materializarse en amenazas o incluso que pueden atentar contra su salud física y su seguridad. Entonces, pues es una parte, estoy segura, de lo que podemos nosotros ver respecto a la protección, seguridad digital de nuestros adolescentes, de nuestras infancias, de nuestros jóvenes, pero ya estamos dando el primer paso y como también lo he comentado en la sesión pasada, el primer paso es la concientización y la alfabetización, tener conocimiento de qué técnicas, de qué estrategias utilizan los ciberatacantes. Ese es el primer paso y nosotros ya lo estamos dando. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con las preguntas. Si estás de acuerdo, Laura, para que podamos ir respondiendo algunas de las dudas que tienen en el chat. Bueno, pues agradecemos a la ingeniera Brenda por compartir su valiosa experiencia y por ayudarnos a dimensionar que pues la ciberseguridad no es solamente un asunto de códigos y contraseñas, sino un tema de corresponsabilidad social y humana. Por aquí nos dejaron algunas preguntas. Eh, Esta pregunta es de Xochitl y nos menciona, las juventudes suelen adoptar nuevas plataformas digitales mucho más rápido de lo que se actualizan las políticas de seguridad institucional o familiares. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha temporal para prevenir riesgos como el grooming, el ciberacoso o la suplantación de identidad? Esa es una de las preguntas. Sí, yo aquí, Xochitl, diría que hay que tener un cambio de paradigma y hay que enfocarnos o sea, hay que enfocarnos de primera instancia en comportamientos y justo en cuáles son estos vectores donde pues se pueden propagar o donde puede existir estos riesgos como el grooming. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer es educarnos y también concientizar sobre los patrones de interacción. Por ejemplo, cómo estoy interactuando yo con mi adolescente primero con los dispositivos móviles. Entonces, si en lugar de yo vigilar, por ejemplo, si usan Discord o una aplicación nueva, es importante aquí cambiar el paradigma de enseñar al adolescente a identificar justo esta acción de si alguien que pues en un entorno virtual me está pidiendo cambiar la plataforma para hacer un chat privado porque quiere platicar conmigo, por ejemplo, pues cambiar a WhatsApp, eso es una alerta. Entonces, esa es la primera instancia que nosotros como adultas o adultos debemos de seguir. O sea, tener justo ese cambio de paradigma para, de alguna manera, ya darle o plantar esa semillita o ya tener en la mente del adolescente o del joven cómo es que puede, pues, materializarse una amenaza. Y aquí también, pues, hay que enseñar a dudar sistemáticamente a las personas más jóvenes de ofertas, de monedas virtuales, de pases de batalla, por ejemplo, que se da mucho en Roblox y en Minecraft, de skins.
skins son códigos que a veces les pasan y pues no es más para que obtener sus datos personales o vulnerarles la cuenta. Regalos físicos. Entonces hay que concientizar sobre que la regla es que incluso para nosotros adultos, nadie regala valor digital a valor a cambio de nada. Nadie me va a regalar algo a cambio de nada. Entonces, si te ofrece un regalo excesivo, el verdadero precio eres tú o tus datos, tu identidad o tus datos. Entonces, ahí creo que sí hay que cambiar ese paradigma y justo hay, pues, tener el enfoque de, pues, crear, por ejemplo, en las aulas o en el entorno social, pues, crear pues justo estas estrategias donde nosotros podamos implementar, ya sea en las secundarias, en preparatorias, algunos programas donde los alumnos, que de por sí los adolescentes son verdaderos expertos en las plataformas que consumen, porque ya son nativos digitales, pues no hay que ignorar su experiencia. Entonces, hay que utilizar, por ejemplo, campañas de concientización donde los adolescentes más experimentados o más expertos, pues puedan unirse ya sea a comités, a grupos de concientización para que se capacite de compañero a compañero cómo implementar controles de seguridad y cómo integrar a lo mejor estos comités de alertas tempranas para que justo en las estructuras de las escuelas o de las aulas se puedan mitigar pues este tipo de delitos cibernéticos. Entonces, aquí pues creo yo que generalmente como adultas y adultos, pues intentamos construir cercas o esas barreras cuando ya un adolescente o un adolescente fue vulnerado. Pero justo en el Internet actual, esas barreras pues van a ser obsoletas al instante, porque además, pues como les digo, los adolescentes, las juventudes son más experimentadas, experimentados que nosotros. Entonces, la estrategia funcional va a ser cerrar la brecha temporal en justo, pues, entregarles esta brújula mental de cuáles son los valores éticos, el pensamiento crítico, los protocolos de comunicación, tanto familiares, tanto escolares, que les permitan navegar de manera segura por cualquier territorio digital nuevo, ya sea red social, página web, videojuego, chats de interacción. Entonces, incluso, pues justo que les permita navegar en estos terrenos digitales que nosotros como adultas o adultos ni siquiera logramos comprender. Por ejemplo, TikTok. Perfecto, ingeniera. Por aquí le manda a agradecer por su respuesta. Tenemos algunas otras preguntas. De parte de Enrique nos pregunta, ¿qué acciones ha implementado el Estado para abordar los desafíos del ámbito digital? Ok, bueno, acciones justo que ha implementado como tal el Estado a nivel nacional, pues tenemos varias estrategias que se están comenzando y también varias comisiones que se están impulsando a partir del 2025. Tenemos justo que ya se han hecho reformas legislativas que pues están muy enfocadas a la protección de los niños y las niñas. Hay una garantía constitucional de la seguridad digital que apenas se aprobó en diciembre de 2025, que ahorita no recuerdo muy bien lo que dice, pero justo habla de la obligación del Estado en garantizar un entorno digital seguro, equitativo y accesible. Entonces, aquí está obligando a que se diseñen políticas públicas nacionales para que protejan a los menores. Está la iniciativa de la Ley para la Salud Mental en Entornos Digitales, que esta se empezó justo en el Congreso, se empezó a hablar de ella en abril de 2026. Entonces, pues esta propuesta justo busca mitigar todo el impacto neurológico y emocional que pues causa el uso excesivo de redes sociales y la regulación respecto a plataformas digitales. En este mes
La titular, y esta es una noticia reciente, que la titular del Sistema Nacional de Protección, eh, creo que es integral de niñas, niños y adolescentes, anunció justo el desarrollo de una iniciativa de ley para regular las responsabilidades penales e institucionales de las plataformas virtuales. Ahora, aquí se van a incluir Meta, TikTok, Discord o Roblox, son ejemplos. Entonces, aquí pues justo lo que se busca es frenar la proliferación de conductas de abuso y violencia, así como captación de situaciones violentas para los infantes y para los adolescentes y jóvenes. Y justo a partir del año pasado se empezó a hablar del Plan Nacional de Ciberseguridad y la nueva estructura federal que se está creando. Entonces ya está bueno, se creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que justo ahí se está trabajando a partir de 2025. En noviembre, me parece, se empezó a trabajar la Política General de Ciberseguridad y justo aquí, pues en la política de ciberseguridad, pues vienen temas de gobernanza, marco normativo para las empresas, viene también la creación, una propuesta de creación del Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad. Obviamente todo eso tiene que ver con las personas y los ciudadanos del país. Y bueno, aquí justo también en México, pues se tiene se tiene una estrategia, me parece que a partir también del año pasado, del mantenimiento de los canales de denuncias ágiles. Ahora también sé que hay una brecha también de concientización, de alfabetización. A veces nuestras policías cibernéticas no cuentan con todos los recursos o no tienen personal especializado para poder atender las distintas denuncias, pero bueno, en materia general, desde mi conocimiento y desde justo lo que yo he podido ir siguiendo en noticias locales y nacionales, pues esas son las acciones del Estado mexicano que justo se están implementando. Ahora bien, como empresas también tenemos que implementar acciones de protección de datos. Nosotros sí estamos manejando datos personales en las escuelas, en las aulas, en las instituciones educativas. Tenemos que tener ese control también y empezar a impulsar el que se firmen avisos de privacidad, si estoy utilizando formularios de Google Form para que se hagan inscripciones a becas, inscripciones ya a los distintos grados de estudio, entonces sí tengo como autoridad en las aulas, en las distintas instituciones, pues tengo esa responsabilidad de promover también mecanismos de protección para los datos personales. Entonces aquí podemos implementar avisos de privacidad, podemos implementar procesos y protocolos de resguardo de información, no dejarlo a la ligera, porque ya hemos visto que todo lo que está en la red es rastreable y puede ser vulnerable. Entonces, pues también esa es una sugerencia. Gracias, ingeniera. La verdad que interesante y ya era necesario poner atención y fomentar pues algunas estrategias para ir erradicando estos desafíos que existen en el ámbito digital. Y por aquí esto va relacionado a la siguiente pregunta que nos hace Aceret y que también había realizado una pregunta hace un momento. Y bueno, nos mencionan el chat de Meta y las imágenes con inteligencia artificial que Metadatos tiene, recopila la información y también nos preguntaban si los comentarios que luego dejamos en plataformas como Facebook o Instagram también son utilizados para localizar a personas. La respuesta corta es sí. Ahora, ¿cómo funciona el chat de Meta? Cuando yo creo o edito una imagen utilizando esa herramienta de inteligencia artificial, la plataforma, que como tal es Meta AI, va a recopilar justo datos importantes. Ahora, ¿qué tipos de datos son los que le interesan? Hay dos tipos de datos que va a recopilar. Son los datos directos, que justo son los que yo escribo y le subo, que son pues la imagen y el prompt que yo le pongo en el chat, y los metadatos. Entonces, una cosa son los datos directos, que son los que yo coloqué en el chat, y otra son los metadatos. Los metadatos es la información técnica, que ya hablamos, información técnica invisible que acompaña
atañe a los archivos y las acciones que yo hago dentro de este chat. Ahora, los metadatos en el chat de Meta AI, que pues justo cuando una vez que yo abro ese chat de Meta, si por ejemplo yo invoco ese chat, por así decirlo, en algún grupo o en un chat personal, se va a generar un registro de actividad. Entonces, ¿cuáles son los datos que recopila la plataforma? Metadatos de tiempo y frecuencia, que es la fecha exacta, la hora, la duración de las interacciones con el asistente. Los datos de dispositivo y conectividad. Aquí quiere decir cuál es tu dirección IP y justo esta dirección IP va a revelar la ubicación aproximada o el país actual donde se está haciendo esta consulta. El tipo de dispositivo que usas, por ejemplo, iPhone, Android, una PC. El sistema operativo y la red Wi-Fi. Entonces, con el sistema operativo, pues ya puedo saber qué tipo de documentación, de información, de aplicaciones utiliza la usuaria o el usuario. Y la red Wi-Fi o datos móviles me va a permitir, a lo mejor, si su contraseña está muy sencilla, voy a poder vulnerar a través de la red Wi-Fi al usuario o la usuaria. También aquí tenemos la ubicación precisa. Sí está activada, claro. Entonces, si yo le otorgo permisos de GPS a la aplicación, por ejemplo, ¿quieres? Creo que hay una pregunta que hace que si yo le pregunto qué restaurantes hay cerca de mí o qué comercios hay cerca de mí, Meta va a recopilar las coordenadas geográficas exactas en ese momento. Entonces, con esas coordenadas geográficas sí es muy posible saber la ubicación exacta. Y los identificadores de cuenta, que aquí pues es el ID de usuario único. Aquí pues obviamente este ID de usuario, si yo tengo Facebook, si yo tengo Instagram, este ID de usuario va a vincular la conversación directamente a esos perfiles de redes sociales de Meta. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo un número, el número de WhatsApp también lo va a vincular. Ahora, con la nueva ley que hay en México de que hay que registrar el número telefónico, si se vulneran las bases de datos del proveedor de telefonía, pues es posible que puedan localizarme con esos datos o que puedan tener mi información. Y justo aquí, pues cuando existen chats grupales y yo estoy utilizando la inteligencia artificial de Meta no solo va a tener, bueno, Meta solo va a tener acceso y va a recopilar metadatos de los mensajes donde se le van a mencionar explícitamente, donde yo estoy mencionando explícitamente a Meta o las respuestas concretas que hace Meta AI y no va a leer el resto de la conversación privada, según sus términos y condiciones que existe la posibilidad de que los cambie muy pronto, justo porque Meta está haciendo una actualización a su modelo de inteligencia artificial y hemos de aclarar que siempre que haya una actualización en redes sociales o en alguna herramienta que ya estamos utilizando, hay actualización de términos y condiciones y esa actualización de términos y condiciones puede implicar una función adicional o puede implicar que pues justo la lectura o el acceso pues pueda ser diferente. Entonces, en las imágenes que nosotros subimos o generamos, pues justo si yo, por ejemplo, subo una imagen desde mi galería para que Meta AI la analice o la edite, aquí pues creo que sí es importante que yo tenga en cuenta que al interactuar con esta inteligencia artificial hay un proceso. Entonces se van a seguir capturando los metadatos y la geolocalización de la imagen que yo ya le subí, pues ya hemos hablado de cuáles son los metadatos. Si Meta AI genera o edita una imagen para mí, obviamente Meta va a incrustar una marca de agua que le va a añadir metadatos, que esos metadatos en esa marca de agua, que yo no la voy a ver, esos metadatos pues van a vincular mi dispositivo y los IDs de usuario de la cuenta que yo estoy utilizando en ese momento. Entonces, ¿para qué ocupa Meta estos datos? Pues para el entrenamiento de su modelo de inteligencia artificial, que eso es un poco peligroso si yo estoy subiendo pues contenido íntimo, contenido privado. Para la personalización algorítmica, si yo, por ejemplo, tengo ideas un poco radicales o que estoy
consumiendo contenido muy específico, pues me va a radicalizar más o me va a hiperpersonalizar más. Y justo en sus términos y condiciones menciona que el contenido también es utilizado para seguridad y moderación. Entonces, estos datos y metadatos son escaneados mediante un sistema automatizado de Meta que lo que hace, se supone, es prevenir la generación de material de abuso sexual infantil. Entonces, también aquí previene discursos de odio o estafas. Eso es lo que hace Meta con la información. Entonces, y los datos que recopila según sus términos y condiciones, porque obviamente yo no soy experta en el modelo de inteligencia artificial de Meta, pero esta es la información que justo pueden encontrar y todos podemos encontrar en los términos y condiciones. Y así es como recopilan la información y la usan. Ahora, ¿cuáles son los controles técnicos que yo puedo utilizar? Pues entonces puedo escribir un comando de borrado que se los voy a poner aquí en el chat. Ese es un comando de borrado que ustedes pueden utilizar directamente en el chat de Meta AI y ese comando pues obviamente le va a solicitar a la inteligencia artificial de Meta que elimine los mensajes e interacciones previas a esa sesión. Ustedes pueden justo apagar el procesamiento en la nube de la galería. Por ejemplo, si ustedes ya tienen en Facebook o Instagram, sus configuraciones de privacidad y no han desactivado esa opción de que pues se compartan en la galería y se procesen en la nube las imágenes creadas con inteligencia artificial, pueden desactivar esa función y pues justo configurar las cuentas personales como privadas, que desde mi perspectiva en redes sociales no hay una privacidad pues tangible. Entonces, es tener pues justo esa conciencia de qué es a lo que yo le voy a llamar privado y cómo voy a proteger mi información. Entonces, creo que esas son las acciones que podemos hacer con Meta y cómo es que nosotros podemos saber qué tipo de datos son los que está utilizando Meta. Le volvemos a agradecer enormemente, ingeniera, por compartirnos su valiosa experiencia y por ayudarnos pues a resolver estas dudas. Por acá tenemos algunos otros comentarios, pero pues ya por razones de tiempo se las enviaremos por vía correo electrónico. Y bueno, antes de concluir la segunda sesión de este curso, me gustaría recordarles realizar su registro de asistencia en el enlace que les dejamos en el chat para que puedan obtener su constancia de participación en este curso. Y también invitarles a que puedan ir encendiendo sus camaritas para tomarnos nuestra foto con nuestra ponente. Y bueno, de esta manera iríamos concluyendo la segunda sesión ya de este curso. Entonces, damos unos segunditos para que las y los compañeros puedan encender sus cámaras. Y si les parece bien, entonces a las 3 tomamos la captura de pantalla. Muy bien. Un segundito, siguen haciendo sus cámaras. Muy bien. Eso. Pues a las 3 entonces. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Y bueno, pues ya de esta manera concluimos la segunda sesión de este curso. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy con sus reflexiones y sus preguntas. Y pues les seguimos invitando a aplicar estas herramientas que nos ha compartido hoy nuestra ponente. Y bueno, mantenernos conectadas en la siguiente sesión el próximo miércoles. Así que pues muchísimas gracias, ingeniera. Que tenga una excelente tarde. Gracias, Mari. Cuídense todos. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.